Tengan muy buenas tardes. Nos sentimos muy contentos que nos acompañen nuevamente a nuestra iglesia Faro de Luz. Damos un saludo muy cordial a nuestros amigos que nos visitan en la red cibernética, como también a los que están presentes esta tarde. Que Dios les bendiga. Tu vida pondrás por mí. Hemos iniciado la semana pasada preguntas que hizo Jesús. Y les decía la semana anterior que según el conteo que muchos de los estudiosos de los evangelios han hecho, es alrededor de 300 preguntas que Jesús hizo. Y es interesante los diferentes tipos de preguntas, las diferentes enseñanzas que él quería lograr con esas preguntas. Los hijos normalmente en la etapa de los 3 años se vuelven muy preguntones, preguntan de todo. ¿Para qué? ¿Por qué? Y esto, y esto, y esto, y el otro. Los padres aquí no me dejarán mentir. Preguntan y preguntan. Creo que uno de los métodos utilizados por el Señor Jesucristo fue las preguntas. Es bueno hacer preguntas, es bueno hacer preguntas. Y hoy vamos a ver una pregunta más de las que hizo Jesús. Esta pregunta es, ¿tu vida pondrás por mí? Déjenme contarles un poquito de esta pregunta. Pero antes hagámonos esta pregunta. ¿Qué es lo que más sacrificaría usted por Cristo? ¿Qué es lo que más sacrificaría usted por Cristo? Amigos en el internet también, ¿qué es lo que más sacrificaría usted por Cristo? Quizá alguno dirá, bueno, yo sacrificaría mi trabajo, mi casa, mi carro o algo ahí. No sé, ¿qué es lo que usted sacrificaría? Quizá alguno tal vez diría, ay, quizá un hijo, pero tal vez la pensaría un poco. Bueno, esta pregunta de Jesús obedece a ese tema. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a sacrificar algo por nuestro Señor, por nuestro Salvador? Déjenme contarles, vamos a hacer un breve cuestión de historia en medio minuto de estas personas que sacrificaron varias cosas y cosas que estuvieron dispuestas. Por ejemplo, tiene aquí a Abraham. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por obedecer a Dios. Usted recuerda esa historia. Dios le dio a Abraham un hijo. Su esposa lo tuvo a los 90 y pico de años. Y Dios le dio un hijo y después de que se lo dio le dice, ahora sacrifícalo. Pues él estuvo dispuesto a sacrificarlo por obedecer a Dios. Abraham estaba tan seguro que si él sacrificaba a su hijo, Dios le podía volver a dar a otro. Pero Dios vio la obediencia de él. Tenemos otro ejemplo también en la Escritura, a Daniel. Daniel estuvo dispuesto a ser lanzado al foso de los leones. Este hombre joven, aproximadamente de unos 15 años, cuando llegó a Babilonia, fue llevado cautivo a Babilonia. Y ahí en Babilonia, Dios lo llevó muy alto. Fue un hombre que estuvo moviéndose en el gobierno, en diferentes gobiernos, diferentes imperios. Y este hombre joven, junto con sus amigos, estuvieron dispuestos a ser, en el caso de Daniel, a ser lanzado al foso de los leones. Él estaba seguro, Daniel estaba tan seguro que ese mismo Dios que lo había sacado de donde venían, desde tan lejos, ese mismo Dios podía cerrar la boca de los leones, de esos animales feroces, hambrientos, que lo que querían era comerse algo, la carne. Dios cerró la boca de esos leones. Él estuvo dispuesto a esto. Pero también hay otras historias. Esteban, estuvo dispuesto, este hombre dispuesto a morir apedreado por predicar el Evangelio. No le importó morir apedreado. En los primeros días, cuando nace la iglesia, el hecho de hablar de Cristo era prácticamente que le cortaran la cabeza, morir apedreado, que alguien lo matara. Pero también, además de Esteban, tenemos a Pedro. Pedro estuvo dispuesto a morir crucificado, cabeza abajo, por seguir a Cristo. Según nos dice la historia, él quiso ser crucificado al revés de lo que había sido, de la manera en que había sido Cristo crucificado, porque él sentía que la manera en que había muerto Cristo era una manera muy difícil, ¿verdad? Pero él quería prácticamente, no se sentía
de alguna manera digno de morir de la misma manera que Jesús, y por eso pidió que lo pusieran cabeza abajo, como tienen en la fotografía ahí. Pero si nos movemos un poquito más reciente, aquí tenemos a los primeros cristianos. Los primeros cristianos estaban dispuestos a morir en la arena del circo romano por los soldados o devorados por las fieras. Según la historia, dice que los cristianos eran llevados al circo romano. Usted puede visitar Roma el día de hoy y encontrarse claramente con esa historia, esos datos históricos. La historia no nos deja mentir. Los soldados mataban a los creyentes y soltaban animales también feroces para que se comieran a los cristianos. La fotografía usted puede ver ahí algunos que están siendo crucificados también, y a otro emperador se le ocurrió pegarle fuego también a los cristianos, ponerlos en postes y prenderles fuego. Ellos estaban dispuestos a morir a como diera lugar por la causa de Cristo. Pero si pensamos también en los tiempos modernos, tenemos a un hombre llamado Jim Elliot. Este hombre fue llamado como misionero a llevar el evangelio a las tribus Aucas en el Ecuador. Este hombre, piloto aviador, dijo: yo quiero servir al Señor, y fue al final de los años 50, 1956. En enero del 56 fue muerto por esa tribu, lo mataron. Él les llevó el mensaje de salvación y él lo que recibió fue la muerte. Jim Elliot, un gran héroe de nuestros tiempos. Y el siguiente hombre, Bishoy Armeya Boulos, hace 2 años fue encarcelado por predicar el evangelio en Egipto. Este hombre todavía está vivo. Fue prisionero egipcio, cristiano, convertido al Islam en el año 99, y en el 2014, por andar predicando a escondidas, fue visto y lo llevaron las autoridades. Esto es real, hermanos, esto está sucediendo. Este hermano está vivo ahorita en la cárcel, esperando cumplir una condena de 5 años. Y su esposa fue exiliada a Alemania y él decidió negarse a salir de Egipto, porque dijo: si salgo de Egipto, jamás podré regresar a mi país y no podré predicar el evangelio ante el pueblo del Islam. Y él decidió sacrificar su vida y estar dispuesto a morir como prisionero o como creyente ahí en Egipto el día de hoy. 1 de mayo de 2016, este hermano está en la cárcel en estos momentos, sufriendo por predicar el evangelio. Estuvo dispuesto a dar su vida. Su familia vive en Alemania y se mantienen en comunicación, y si usted quiere escribirle también, yo le puedo dar la dirección para escribirle. Este nombre que tiene es un nombre ficticio para proteger su vida. Hombres y mujeres que estuvieron dispuestos por la causa de Cristo. ¿Sabe? El día de hoy, como que las cosas han dado vuelta. Pareciera que estar dispuestos a servir al Señor, estar dispuestos a morir por Cristo, no es nada que realmente valga la pena hacerlo. La pregunta de Jesús, precisamente a Pedro, que es la pregunta que vamos a ver hoy, se encuentra en San Juan capítulo 13, 36 al 38. Y mientras ustedes buscan ahí, cerca del momento en que Jesús iba a ser tomado para continuar con el plan de Dios de entregar su vida por la humanidad, Jesús le da una advertencia a sus discípulos de lo que vendría en unas horas y en unos días. Algunos creen que esta parte del versículo 36 al 38 está desarrollándose un día miércoles. Jesús ha lavado los pies de los discípulos en el capítulo 13, a principios, usted lo nota ahí, ha lavado los pies de los discípulos, luego ha anunciado la traición de Judas. Posteriormente Él les dice: les voy a dar un nuevo mandamiento, que amen a Dios, pero también a su prójimo como a ustedes mismos. Y en el versículo 36, Él anuncia la negación de Pedro. Tanto este capítulo 13 y el 14 y los siguientes hacen una preparación para el momento cuando Él va a hacer la mesa del Señor, lo que estábamos hablando hoy. Está dentro de ese contexto. Y Jesús le hace una pregunta a Pedro.
Ustedes saben, ustedes han escuchado, Pedro era el hombre, el más impulsivo, el más decidido, el más atrevido, el más valiente del grupo, el que siempre andaba poniendo la cara por el grupo. Quien pensaba las cosas y después, bueno, pensaba las cosas, decía las cosas y luego las pensaba. ¿Se familiariza usted con alguien así? ¿O con usted mismo? ¿O usted misma? Pensaba las cosas hasta después de que ya las había dicho. Ya había abierto la boca, pues ahora tenía que ver cómo la componía. A lo largo del ministerio de Jesús, Pedro fue muy característico por eso. Es interesante cuando uno ve el perfil de cada uno de los discípulos del Señor. Y Pedro específicamente, particularmente, es este hombre atrevido que se aventaba a decir cosas, a preguntar cosas y no le importaba. Como dice un dicho por ahí, el pez por la boca muere, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasó con Pedro, ¿verdad? Era muy salido. Pedro era pronto para hablar. Y en ese versículo 36 al 38, esos versículos, nuevamente aquí Pedro, mire, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, nuevamente, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, y me imagino esa cara de Jesús viendo a Pedro. Jesús le respondió y le dijo, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro, ese atrevido, ese que se desafiaba y que se aventaba a decir cosas, se atrevió a preguntarle, le hizo 2 preguntas al Señor. Señor, ¿a dónde vas? Yo me puedo imaginar a Pedro, esa persona inquietante. Mire, la persona más cerca que tengo yo que es bien inquieta y que es así, es mi esposa, ¿verdad? Ella va a ver este mensaje, el de esta semana. Es muy, muy inquieta, ¿verdad? Quiere estar ocupada, quiere estar haciendo algo, quiere estar en actividad. Me dice, con una mano en la otra, me dice, me siento mal, ¿verdad? Quiero estar haciendo algo. Entonces, cuando conversábamos sobre el sermón, me decía, ay, yo me parezco a Pedro, en muchas cosas. Bueno, sí, sos muy preguntona también, le dije yo. Y es cierto, es muy preguntona, así como Pedro. Y Pedro le dice, ¿a dónde vas, Señor? Y Jesús en el versículo 36 claramente estipula su plan y un plan inalterable que no iba a cambiar para nada. El tiempo de Dios, hermanos y amigos, es perfecto. Y por eso el versículo 36 termina diciendo con las palabras de Jesús, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. En ese versículo claramente muestra los planes perfectos de Dios. Es ahí en esos planes donde usted y yo y la Escritura nos manda y los ejemplos que vemos a lo largo de la Escritura, donde tenemos que estar. Sus planes y mis planes pueden fallar, los planes de la iglesia pueden fallar, los planes del país pueden fallar, los planes de un presidente pueden fallar, pero el plan de Dios nunca falla. Es por eso que la Escritura siempre nos está exhortando y animando a buscar el plan de Dios para nuestra vida. Y en este versículo 36, Jesús responde de una manera extraordinaria cuando le dice, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Refiriéndose a Jesús, pues cuál iba a ser la trayectoria posterior que iban a tener esos discípulos. Ya les mencioné ahorita algunos ejemplos, el ejemplo de Esteban. Casi todos los discípulos de Jesús murieron decapitados, despellejados, quemados, crucificados. Por eso dice, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Esos 12 discípulos, uno de ellos que se sabe que lo traicionó, se ahorcó. Y así el listado, pues la historia no nos deja mentir de todas las cosas que sucedieron a esos discípulos y a otros más que siguieron a Cristo, como el caso de Esteban, el caso de Pablo, que según se cree fue también decapitado en Roma.
Entonces Jesús está preparando ya el terreno en el versículo 36 y ese iba a ser el plan que Dios ya tenía trazado. El día de hoy muchos hermanos nuestros están sufriendo en Irak, en Irán, en Egipto y otros países por la causa de Cristo. Otros quizás en algunos lugares nuestros aquí en Latinoamérica, donde predicar el Evangelio es un delito hacerlo, no se puede hacer. Hablar y mencionar la palabra Jesús es un pecado, es algo que no podemos hacer. Y quizás alguien que nos esté viendo en el internet, quizás está en esa misma situación, tal vez que no simpatiza con el Señor, no simpatiza con Cristo. Eso no importa, Dios va a continuar con su plan, nos guste o no nos guste, sea que queramos o no queramos. Él continúa con su plan. Y en el versículo 36 entonces vemos esa muestra de los planes de Dios que son inalterables. Y en el versículo 37, este versículo dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Esa pregunta inquietante de Pedro. Por un lado demuestra su devoción en este versículo 37, demuestra la devoción de Pedro, porque él quería estar donde estaba Jesús. No se oye de los demás que querían acuerpar a Pedro, posiblemente algunos a veces que querían hacer lo mismo que Pedro, pero no tenían las agallas de preguntarle a Jesús o de decirle a Jesús las cosas. Pero Pedro, pues en representación del grupo, no te puedo seguir. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Esa devoción al maestro era increíble de Pedro. Y vemos su impaciencia en esa palabra ahora, en el versículo 37. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? No mañana, ahora. Somos muy inquietos los seres humanos. Miren, esta era del microondas, desde que se inventó el microondas, pues todo lo queremos hacer rápido, ¿verdad? Queremos que las cosas sucedan rápido, queremos que nos atiendan rápido, queremos de comer rápido, queremos que todo suceda rápido, ¿verdad? Incluso en el internet y en los medios de comunicación funciona esto que se llama real time, ¿verdad? Tiempo real. Eso está sucediendo en ese momento. O cuando usted ve una noticia, busca ahí que diga la letrita en vivo, porque quiere verlo en ese preciso momento. Hoy los medios de comunicación pues nos ayudan, el teléfono móvil y las tabletas y el internet y tantas cosas pues que nos ayudan a ver las cosas inmediatamente. Por eso algunos pasan muy metidos en Facebook, porque casi están poniendo un mensajito hace un minuto, hace 3 minutos, ¿verdad? Lo acaban de decir, ¿verdad? Pero si usted lee ahí, lo dijeron hace 4 meses, y usted, ya está muy viejo el anuncio, ¿verdad? Quiere que sea algo más real, más cerca. Mire, yo le aseguro que si Pedro tuviera celular en aquellos días, hubiera querido que las cosas también, ¿verdad? Ya sin celular, mire, ya era inquieto, ¿verdad? Como nosotros, muchos de nosotros somos también. Su impaciencia ahora, pero también vemos su autosuficiencia cuando dice, mi vida pondré por ti. Piensa que está listo para seguir a Jesús incluso hasta la muerte. Mi vida, Señor, voy a dar mi vida por ti. Estoy dispuesto a hacer eso por ti. Si comparamos los otros pasajes, ¿verdad?, paralelos a Juan, ¿verdad?, Mateo y los otros donde aparece esta misma historia, encontramos un montón de similitudes y cosas muy interesantes al comparar todo eso. En los otros pasajes se menciona algo sobre la valentía. Quizá era el más valiente de los demás. Por eso dice, mi vida di por ti. Yo soy el más valiente de todo este grupo. Este montón de grupo de cobardes, ¿verdad? Yo soy el más valiente, Señor. Yo voy a morir, puedo morir por ti. Yo no me voy a dejar engañar. Aunque todos los demás se vayan, yo, Señor, voy a estar aquí. Un poco bocón, ¿verdad, Pedro? ¿Verdad? En otros dice, tampoco te negaré. No importa lo que sucede, cueste lo que me cueste, hasta la muerte, pero no te voy a negar, Señor. Eso dicen los otros pasajes paralelos. Iré hasta el final por ti. Ese es realmente el significado de mi vida voy a dar por ti. Pedro estaba dispuesto, si fuera necesario, morir por Cristo. Eso nos debe de hacer pensar. Muchas veces nosotros a veces somos así con el Señor. Señor, te prometo que hoy no voy a faltar a los servicios. ¿Le ha pasado a usted?
Llega la semana, se presentó una oportunidad, se presentó un negocio, se presentó una cita, se presentó otra situación, llegó un familiar y le interrumpe su tiempo con Dios. Exactamente, nos cae como es. Hermano, a mí me ha pasado también. Interrupciones que caen de la nada. O quizás a veces nosotros decimos, este año sí voy a entregarme más al Señor, quiero servir más al Señor. Y cuando se le dice, hermano, ¿puede servir? Es que fíjese que ese día no puedo. Es que tal día tampoco. Es que tal día esto. O que fíjese que esa semana creo que voy a estar enfermo. O alguna cosa, más de algo. Siempre buscamos algo que nos pueda sacar del asunto, de la situación. Nos pasa la misma de Pedro. Somos pero a la hora de las horas no cumplimos. En el versículo 38, Jesús sabía desde luego que en unas pocas horas Él iba a dejarlos. Y que, como dice el versículo 38, ¿tu vida pondrás por mí? Cuando leemos en español, no es tan simple leer la pregunta diciendo, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Déjeme cambiarle el tono como iría esta pregunta. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no va a cantar el gallo, no cantará el gallo sin que me hayas negado por lo menos 3 veces, Pedro. ¿Tu vida pondrás por mí? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Estás seguro que quieres sacrificarte por mí? ¿Estás en lo cierto de eso? Pedro, al final, usted sabe que no dio la vida por Jesús. Usted sabe que ha leído los pasajes, los evangelios, sabe que él no dio la vida por Jesús. A Jesús se lo llevaron, lo crucificaron, le hicieron un montón de cosas. ¿Y dónde estaba Pedro? Se escondió. ¿Lo negó? Lo negó 3 veces, como le dijo el Señor. Pedro no dio su vida por Jesús, pero Jesús sí dio la vida por Pedro. Pedro no dio la vida por Jesús, pero sí lo negó. Cuando le preguntaron si él era un seguidor de ellos, que él hablaba como ellos, que lo habían visto con él, y las 3 veces él lo negó. El canto del gallo fue un indicador del tiempo. Es interesante que en Marcos 13:35 habla del asunto de las vigilias, ¿verdad? La manera en cómo estaba distribuido el tiempo de las vigilias, por eso el pueblo judío cuando habla de las vigilias las divide en 4 vigilias. La primera vigilia es de 6 a 9 de la noche. La medianoche se llama la segunda vigilia, es de 9 de la noche a 12 del mediodía, a 12 de la noche. Y el canto del gallo es el nombre de la tercera vigilia, de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y la vigilia de la mañana es de 3 a 6 de la mañana. Cada 3 horas era una vigilia. Así pues, cuando Jesús está diciéndole, cuando cante el gallo, está refiriendo a la tercera vigilia, aproximadamente entre 12 a 3 de la mañana. Algunos creen que fue muy cerca de las 3 de la mañana cuando ocurrió eso y cantó el gallo. Y Pedro lo negó 3 veces, no solo una, no se quedó solo con una, ni con 2, sino con 3. El mismo que había dicho, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. La misma pregunta que Jesús hace en este pasaje es la pregunta que nos hace a nosotros, a usted y a mí. Usted que está aquí sentado hoy y usted también que nos visita en el internet viendo este mensaje. Mi vida di por ti. ¿Tu vida pondrás o darás por mí? Es la pregunta que el Señor nos hace. Hay un canto, un himno muy famoso que se escribió en el año 1853, en finales del siglo XIX. Y dice de la siguiente manera, voy a poner ahí las diferentes estrofas. La primera estrofa dice así, mi sangre derramé, la muerte yo sufrí. Imagínense este canto, esta letra
de Jesús hablando y diciendo, mi sangre derramé, la muerte yo sufrí, por gracia te salvé, por ti la muerte yo sufrí. ¿Qué has dado tú por mí? Por ti la muerte yo sufrí, ¿qué has dado tú por mí? La segunda estrofa dice, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejó por rescatar al mundo pecador. Sí, todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? En la primera estrofa dijo, ¿qué has dado tú por mí? En la segunda estrofa dice, ¿qué dejas tú por mí? Y la tercera estrofa dice, reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Insultos yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? Insultos yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? ¿Qué has dado tú por mí? ¿Qué has dejado tú por mí? ¿Qué sufres tú por mí? Y termina el escritor, la escritora, diciendo, de mi celeste hogar te traigo el rico don, del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí? Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí? ¿Qué has dado tú por mí? ¿Qué dejaste tú por mí? ¿Qué sufriste tú por mí? ¿Y qué ofreces tú por mí? Prácticamente este canto nos conecta con estas palabras de Jesús, con esta pregunta de Jesús a Pedro. ¿Tu vida pondrás por mí? ¿Estás seguro, Pedro? Y esa es la pregunta para usted, hermano que está acá. Esa es la pregunta a usted también que nos visita en el internet. La misma pregunta de Jesús que dice, ¿tu vida pondrás por mí? Usted puede ponerle su nombre, o que el Señor esté diciendo, Jesús le respondió a Fernando, Jesús le respondió a Pedro, Jesús le respondió a María, Jesús le respondió a Doris, Jesús le respondió a Isabel. ¿Tu vida pondrás por mí? Hay varias cosas que podemos aprender de esta pregunta y me gustaría pues que con esto cerráramos esta parte del sermón. La primera cosa y la primera pregunta es, ¿qué estoy dispuesto a dar por Cristo? ¿Qué estoy dispuesta a dar por Cristo? Aunque usted trajera todo el oro del mundo, toda la plata del mundo, todos los dólares del mundo, todos los euros del mundo, jamás usted va a cubrir con eso el sacrificio perfecto del Señor. Cristo derramó su sangre y dio su vida por usted y por mí. Es algo que no tiene precio. Por su gracia nos salvó. No merecíamos que Él hiciera eso, pero Él lo hizo por amor. La pregunta entonces es, ¿qué estoy dispuesta a dar por Cristo? Déjenme ayudarles un poco, porque a veces vemos la pregunta y dice, sí, no la entiendo muy bien. Déjenme desglosarla un poquito más. ¿Qué estoy dispuesta a dar por Jesús? ¿Está dispuesto usted a dar su vida por el Señor? ¿Está dispuesto usted a dar su familia para el Señor? ¿Está dispuesto usted a dar sus fuerzas, su tiempo, sus recursos, su servicio a otros, su servicio a la obra, sus habilidades, sus talentos, sus capacidades, esa mía extra que necesitamos para ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo? ¿Qué está dispuesta usted a dar por Cristo? Déjenme recordarles, su vida, familia, fuerzas, tiempo, recursos, servicio, habilidades, talentos, capacidades, la mía extra y otras cosas más, si estamos dispuestos a dar por Cristo. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, lo primero que debe comenzar es su vida, entregarle su corazón, dar su corazón. Usted puede tener todo el conocimiento de la Escritura, puede tomar muchos seminarios, muchos estudios y toda la cosa, llenarse la cabeza de información teológica, bíblica, pero si usted no ha hecho un cambio personal en la vida, entregando su corazón a Cristo, de nada le sirve. Es simplemente información
¿Qué estamos dispuestos a dar por Cristo? Subamos otro escalón. ¿Qué estoy dispuesto a dejar por seguir a Cristo? Cristo dejó su mansión, su gloria celestial. Bajó a la tierra como un ser humano. Se encarnó simplemente por venir a rescatarnos, porque pensó en usted y pensó en mí. Alguien ha dicho que si solamente un ser humano estuviera aquí en la tierra y él dejó su gloria y su gloria allá y el cielo y bajó aquí a la tierra, por esa persona valió la pena. Pero el Señor murió por miles y miles de millones de personas cuando murió en la cruz. Él estuvo dispuesto a dejarlo todo, como dice Filipenses 2. Dejó todo por amor al pecador. La pregunta entonces es, ¿qué está usted dispuesto a dejar por seguir a Cristo? ¿Sabe? Hay muchas cosas que nos atan, muchas cosas que nos esclavizan, muchas cosas que no nos permiten avanzar y no queremos dejar. ¿Qué estoy dispuesto o dispuesta a dejar por seguir a Cristo? ¿Está dispuesto usted a dejar su comodidad? Es fácil quedarse un día a saltarnos un servicio, un estudio o estar estudiando la escritura o hacer algo. Es fácil quedarnos en la casa viendo televisión, viendo un programa favorito. Es fácil. La comodidad de su casa, es fácil ese sofá, estar sentado en ese sofá tan cómodo que lo relaja a uno. El sofá de mi sala tiene un brazo, el mueble, y cuando pongo la cabeza es como que me hubiera hecho así y de una vez me noqueó, ¿verdad? Entonces mejor evito ponerme así porque si no termino noqueado del sueño. Pero estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad, estamos dispuestos a dejar la pereza espiritual, estamos dispuestos a dejar ese sueño, a dejar la desidia, posponer cosas. Mañana lo haré, y nunca lo hacemos. Mañana, y nunca lo hacemos. Estamos dispuestos a dejar quizá esa carrera lucrativa por seguir a Cristo. Se ha dicho que los hombres y mujeres que sirven en el ministerio están en el ministerio. Los que sirven en la obra no fueron escogidos por haraganes o porque no estaban haciendo nada, sino porque son personas que están ocupadas también. Pero parte de su deseo es servir al Señor, aún a pesar de su agenda apretada. Estamos dispuestos entonces a dejar a un lado la comodidad, a dejar a un lado la pereza, el sueño, la desidia, esa carrera lucrativa y otras cosas más que no nos permiten avanzar. Y ahí podemos agregar otras cosas, que yo no voy a ser exhausto en esta lista, ¿verdad? Pero, ¿qué estamos dispuestos a dejar por seguir a Cristo? Siempre Dios puede esperar, siempre Dios está en el último lugar de nuestra lista. Continuemos con el siguiente escalón. ¿Qué estoy dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? Me dirá usted, pastor, cada vez se va poniendo más difícil. Me lo está poniendo más difícil. Me quedo mejor con la primera. Bueno, no sé en qué etapa está usted, ¿verdad? Pero ¿qué está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? Sabe, el día de hoy hay hombres y mujeres que han decidido por predicar el Evangelio y no les importa morir. En el primer siglo de nuestra era, los cristianos, que hoy veíamos en la clase, ¿verdad? Se les puso ese apodo, ¿verdad? Cristianos o pequeños cristos, que vemos en Hechos. Se les llamaba así porque andaban siguiendo a Cristo. Y mostraban y ejemplificaban, modelaban a Jesús. Por eso se les llamaba cristianos. Era un apodo, o sea que el día de hoy llamarnos cristianos es como que nos pusieron un apodo, ¿verdad? Y estos hombres y mujeres estaban dispuestos a morir, no importa cómo fuera. Hace unos años vi la fotografía de un pastor bautizando a unos hermanos, nuevos hermanos en la fe en la China, pero no tenían bautisterio como nosotros tenemos acá, no tenían todas las comodidades que nosotros tenemos aquí. Pero este hombre encontró una pila de agua por ahí, una lagunita de agua ahí, pero el agua café, hermanos, café. Nada de que está tibia, no, el agua, ¿verdad?
y en la noche para evitar que fueran vistos por las autoridades. Y ahí pues los hermanos tomaron algunas fotografías y ahí está este hombre, este pastor, bautizando a estos hermanos de la China del norte, China socialista, comunista, y ahí está bautizándolos en este charco, ¿verdad? Lo más importante no es el charco, hermanos, el agua es. Lo más importante es la obediencia de ellos en bautizarse. Eso es lo que premiamos y exaltamos de eso que están haciendo. Estaban dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Estaban dispuestos estos hermanos que les menciono de la China, a que no importaran si las autoridades lo vieran, pero ellos estaban siendo obedientes al Señor. ¿Qué estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? Nuevamente déjenme explicarles a qué me refiero esto. Cristo sufrió reproches, sufrió aflicción, sufrió angustias. Desde la cuna hasta la cruz, el Señor sufrió. ¿Usted recuerda? Era un bebito cuando el emperador mandó a matar a todos los niños y salen ellos huyendo. María y José huyendo para Egipto, muy, muy al sur, huyendo para proteger a este niño. Pero el ángel les avisó y el Señor protegió a Jesús, a este bebito, a nuestro Salvador, desde la cuna hasta la cruz. Pero recuerde que Jesús no se quedó en la cruz, Él resucitó. Pero lo que quiero decirles es toda esa trayectoria a lo largo de ese bebito hasta un adulto de 33 años. El Señor lo protegió. Bebió la copa amarga una noche antes de morir por la humanidad. ¿Qué estamos dispuestos a sufrir usted y yo por la causa de Cristo? Quizás reproches en la familia, quizás amigos, vecinos, compañeros de trabajo nos dicen cosas, nos ofenden, nos ponen apodos, dicen tantas cosas, se burlan de nosotros, nos llaman la atención, pasamos vergüenzas, pasamos críticas o malas interpretaciones. Quizás algunos pueden llegar hasta la cárcel por hablar de Cristo. Sufrimos algún agravio, alguna calumnia, aún el mal clima. ¿Qué estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? Y podríamos seguir con el listado. Es ahí donde usted y yo tenemos que hacernos esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué tanto estoy dispuesto a sufrir por Cristo? Él lo dio todo, todo por amor a usted y por mí. Y a veces nosotros estamos, ¿a qué hora va a terminar este hombre que ya me tengo que ir? ¿A qué hora va a terminar este que tengo hambre, verdad? ¿A qué hora va a terminar esta persona? Porque tengo un compromiso que hacer. Somos muy fáciles para evitar sufrir. Y finalmente, el último escalón, ¿qué estamos dispuestos a entregar o a ofrecer a Cristo? Cristo ofreció el don de amor al entregar su propia vida por usted y por mí. ¿Qué estamos dispuestos a ofrecer por Cristo? Estamos dispuestos a ofrecer nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros dones para la edificación de la iglesia, nuestra carrera profesional, nuestro apoyo financiero para su obra, su poca o mucha experiencia, ponerla a los pies del Señor. Quizá usted puede decir, Señor, mira, yo no tengo estudios, pero aquí está, quiero servirte. Quiero hacer lo que pueda. Señor, mira, yo he llegado a la universidad, pero aquí estoy. Quiero ser tu sierva, aquí te quiero servir. Señor, yo no tengo mucho dinero, pero te quiero servir. Aquí estoy, úsame. Señor, mira, tengo la cuenta bastante gordita en el banco y quiero que la uses. Señor, tengo esta habilidad, estos dones que me has dado, quiero utilizarlos para edificar a tu pueblo. ¿Qué estamos dispuestos a entregar y ofrecer a Cristo? Esa es una de las 4 preguntas que hemos hecho aquí. Pero volviendo a la pregunta que Jesús le hizo a Pedro es, ¿tu vida pondrás por mí? Si lo tradujéramos, esta sería la pregunta que haría realmente si lo volvemos en otras palabras. ¿Qué sacrificaría usted hoy por Cristo? ¿Qué sacrificaría? Como comenzamos al principio, ¿qué sacrificaría usted desde hoy por Cristo? ¿Qué le parece si terminamos con una palabra de oración? No sé cómo ha hablado el Señor a su vida en esta tarde, pero yo sé que algo el Señor habló a su vida. Imagínese esa escena. Usted es Pedro.
Y aquí está Jesús y le hace la pregunta, ¿pondrás tu vida por mí? Padre, aquí está un grupo de tus hijos. Y también quizá gente, Señor, viéndonos en el internet. Permite, Señor, que a través de esta pregunta hecha directa a Pedro, también es directa a nosotros. ¿Tú pondrás tu vida por mí? Señor, al pensar en Pedro y todas estas cosas que él dijo y que él hizo, ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a dar por ti algo. A dejar cosas por seguirte a ti. A sufrir por la causa de Cristo. A entregarnos más a Cristo. Sé, Señor, que aquí está un grupo de tus hijos que desesperadamente, Señor, queremos hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, a ser hombres y mujeres fieles a ti, hombres y mujeres apartados para ti, Señor. Que estemos dispuestos a dar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones, nuestros talentos, nuestra experiencia, tantas cosas que nos da, Señor, y nos ha dado hasta el día de hoy. Queremos, Señor, tener un corazón de siervo y de sierva y de decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy, úsame, úsame. Y así con sus rostros inclinados, yo no sé si usted, hermano o hermana, el Señor tocó algo, le habló esta tarde. Si así lo hizo, solo levante su mano, no tiene que venir aquí al frente. Y eso indica nada más que el Señor le ha hablado en algún punto de este sermón o de esto que hemos mencionado hoy, esta tarde. Si Él lo hizo, levante su mano ahí donde usted está. Yo sé que el Señor ha tocado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Hay cosas que necesitamos arreglar. No pospongamos la invitación del Señor. ¿Tu vida pondrás por mí? ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más, hermanos? Gracias, Señor. Y quizá usted que nos mira en el internet, quizá el Señor también ha hablado a su corazón esta tarde. La pregunta es, ¿pondrás tu vida por Él? Yo espero que así sea. Padre, tú has visto también las manos de aquellos que se levantaron hoy. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a tener esa disposición para ti, Señor. Que no pospongamos cosas, Señor, sino que seamos hombres y mujeres, discípulos tuyos, definidos, comprometidos con tu causa. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor. Quiero invitarles a ponerse de pie para despedirnos. No sin antes pues decirles, nos saludemos unos a otros. Una de las costumbres que tenía la iglesia primitiva, cuando uno lee, era que los creyentes se saludaban unos a otros porque había un tiempo de persecución. Entonces no sabían si a esa hermana que saludaron ese día la iban a volver a ver la próxima semana, ¿verdad? No quiero poner en asustar a nadie, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con eso es, aprovechemos la oportunidad para saludarnos, ¿verdad? Y que nos volvamos también, hombres y mujeres, en apoyarnos en la semana, ¿verdad? Una llamadita para animar a alguien. Mire quién faltó hoy, ¿verdad? Pues más o menos se distingue quién no vino hoy. Que podamos animar a esa persona. Que podamos ser casi como la iglesia primitiva, de alentar a otros, animar a otros y mostrarles el amor a otros, ¿verdad? A través de una llamada, una tarjeta, un texto, un email, cualquier cosa. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado en tu casa. Permítenos, Señor, seguir creciendo en el conocimiento de tu Hijo. Ayúdenos, Señor, a amar a otros, Señor, con amor genuino, como verdaderos cristianos y cristianas, Señor. Permítenos también practicar esto que hemos escuchado hoy, Señor. A partir de hoy,
Sabemos que a nomás salir de este lugar, ahí está el mundo real, donde tenemos que practicar lo que hemos escuchado. Que estos mensajes, Señor, y estas palabras no caigan en saco roto, sino que realmente hagamos los ajustes que necesitamos hacer. Te lo rogamos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, quien murió y se entregó por nosotros. Jesús. Que el Señor le bendiga. Amén. Adelante, mis hermanos.